Entonces ya tenemos 21 estudiantes y vamos a iniciar. Tienen un lapso de tiempo de aproximadamente 45 segundos para responder cada pregunta. Así que iniciamos.
Muy bien, ahí tenemos los resultados entonces. Entonces, como pueden apreciar, esto pues fue un pequeño repaso de lo que se ha visto en el curso en las últimas semanas. Usted tuvo la oportunidad de ver el punteo que ha tenido en el mismo. Esto en este caso no tiene un punteo específico, pero es de utilidad para tener en cuenta cómo se va avanzando. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta al respecto. ¿No? Ingeniero. Ok, perfecto. De acuerdo. Entonces vamos a iniciar entonces ahora sí con la sesión para el día de hoy, con lo que corresponde al curso. Solo permítanme, necesito ver dónde está. Y los... estamos. Entonces vamos a pasar unos conceptos, unas definiciones que nos van a ser de utilidad para el trabajo con compiladores. Y vamos a empezar definiendo lo que es lo que tenemos en este caso es la gramática. ¿Qué entendemos nosotros por gramática? ¿Alguno de ustedes que me pueda indicar? Ingeniero, yo considero que la gramática es la forma correcta de escribir las palabras. Una forma correcta de escribir palabras. La forma correcta de escribir oraciones sería por medio de las palabras, sí. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que es gramática? ¿Qué nos puede decir Patrick? Tal vez el orden exacto en el que tendría que ir un lenguaje o las palabras. Un lenguaje, el orden. Sí, muy bien. Vamos a ver, Bartolomé, ¿qué nos puede decir de gramática? Porque la gramática son reglas para escribir o para hablar. Ok, sí, son reglas, está bien, para escribir. Vamos a ver un pequeño ejemplo o una pequeña definición. Dice que la gramática es el estudio de las reglas y principios de una lengua que rige la forma de usar y organizar palabras en una oración. Ese viene a ser básicamente
la esencia de lo que es una gramática. Pueden apreciar que son reglas y principios y lo que rigen es la forma de organizar las palabras en una determinada oración. Entonces, pues obviamente es muy acertado a lo que indicaban y nosotros tenemos aquí un pequeño ejemplo. Juan come manzanas. Este ejemplo es bastante sencillo y recordamos que cuando se define una oración, esta va a estar compuesta por o va a estar dividida en dos partes. ¿Alguno de ustedes recuerda esas partes en que se compone una oración? El sujeto y el predicado. Es correcto. Entonces tenemos aquí el sujeto. Si lo logro escribir, sujeto y predicado. Donde dice come manzanas es predicado y Juan vendría a ser el sujeto. Cuando hablamos de sujeto nos referimos a, en esencia, a una persona, animal o cosa que realiza una determinada acción. Ese vendría a ser el núcleo del sujeto. En este caso, el núcleo del sujeto vendría a ser Juan. Y luego tenemos lo que es el predicado. El predicado es todo lo que se dice sobre el sujeto. A eso se le define como predicado y este está compuesto también por un núcleo. A ese núcleo se le denomina. ¿Alguien sabe cómo se le denomina al núcleo del predicado? Verbo. Verbo, es correcto. Y el verbo en sí es la acción que realiza el sujeto. En este caso, Juan come manzanas. Entonces, no sé si eso está claro para todos o hay alguna pregunta al respecto. Por el momento no, ingeniero. Ok. Recordemos también que podemos reemplazar las palabras. Por ejemplo, en vez de colocar el nombre propio Juan, podremos escribir un artículo. Él come manzanas. Esta podría ser una forma un tanto más informal, valga la redundancia, de definir una oración. ¿Sí? Cambiamos el núcleo del sujeto por un artículo. Perdón, por el verbo en este caso. Entonces, es importante tomar en cuenta que en este caso la gramática nos permite organizar las palabras. Es decir, deben tener un orden específico para que las mismas tengan sentido. Ahora bien, vamos a ver lo que es la gramática en un autómata. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí este ejemplo. ¿Qué podemos visualizar en ese autómata?
Jefferson, Ingeniero, en ese autómata podemos ver, ¿puede indicarme usted cuáles son las cadenas válidas? una cadena válida puede ser ABA, ABBA, o A y infinitas B, todas las que se quiera, y A otra vez. Ok, perfecto. ¿Estamos claros con eso? El tipo de cadenas que puede tener. Ingeniero, Sí, sí. Ok. ¿Podría ser válida esta cadena? Sí, ¿Sí es válida? no, no es aceptable. No es aceptable. Sí ¿Los es demás qué válida, opinan? sí es válida. Ok, Alexander dice que es válida. Ever, ¿qué piensa usted? Pablo, Brandon, ¿es válida esa cadena? sí es válido, ingeniero. Ok. Entonces, podemos apreciar que sí, porque en este caso pasa de el punto Q0 y para la transición tiene que haber una a fuerza. Entonces, podemos indicar en este caso que va a empezar siempre con una A, ¿sí? Luego, apreciamos que en Q1 va a haber una serie que puede darse o no con respecto a B. Y finalmente, para que llegue a un estado final, este autómata va a generarse nuevamente una A. Eso implica entonces que esta cadena sí puede ser válida, porque pasaría de Q0 a Q1 con A y de Q1 a Q2 con otra vez A. Entonces aquí tenemos algunas cadenas que son válidas, tal y como indicaban hace un momento. Está ABA, es decir, esta se puede dar, va a iniciar con A y va a finalizar con A, igual ABBA, AA o ABBBBBA. Todas estas vendrían a ser cadenas válidas para ese autómata. Ahora bien, en este caso también podemos mostrar algunas cadenas que no son válidas. Por ejemplo, esta es la primera, ABB, podría dar A, aquí sería B, B, pero no llegaría a un estado final. Es decir, quedaría en este punto y tendría que darse siempre un A para el estado final. Entonces, no puede terminar en B. En este caso, por eso todas estas cadenas de acá, pues obviamente no son válidas. De igual forma, es importante tomar en cuenta que para pasar del estado Q0 al estado Q1, pues debe iniciar siempre con una A. Entonces tampoco puede iniciar por medio de B. Esto implica también que estas dos cadenas tampoco van a ser válidas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario con eso o está claro. Por el momento todo claro, ingeniero. Ok, perfecto.
Entonces, tomando en cuenta esto que hemos visto hace un momento, este autómata, básicamente, podemos afirmar las siguientes cosas. Dice, el autómata acepta todas las cadenas de A y B que inicien y terminen en A. Y puede o no tener entre ellas una B o cadenas de Bs, pero no una A o As. Entonces, esta vendría a ser la primera afirmación que tenemos al respecto. Esto lo podemos describir de la siguiente forma. El lenguaje de la palabra tal que palabra va a ser igual a AA, o palabra tal que palabra va a ser igual a ABA, o palabra tal que palabra va a ser igual a A, B apóstrofo S, o sea, varias B intermedias, y finalizar siempre con una A. Esto es específicamente para AB. ¿Alguien se recuerda qué significa este símbolo? El alfabeto. El alfabeto, correcto. El sigma es el alfabeto, en este caso el alfabeto AB. ¿Alguna pregunta con eso? De momento todo bien, ingeniero. Ok, perfecto. Y finalmente entonces podemos decir que la expresión regular del autómata en este caso vendría a ser A, es decir, va a iniciar con A, se va a concatenar con B asterisco o elevado a asterisco y va a terminar con A. ¿Recuerdan ustedes qué significa esto? Este B elevado a asterisco. Estrellita de Klein. Es correcto. Y eso significa que puede haber una B o varias B dentro de esta palabra. Cerradura de Klein. Ok, entonces tenemos cómo funcionan las gramáticas. Vamos a ver el mismo ejemplo con Q0, con una transición en A, con una recursividad en B desde Q1 y finalmente con una transición a Q2, un estado final por medio de A. Entonces en este caso lo vemos de esta forma. Vamos a enmarcar esto específicamente, tal y como se muestra en la imagen siguiente, como una E, es como una caja, es decir, lo que sucede dentro de este. Y a ese término lo tenemos desde Q0, una transición en A que va hacia E, que viene a ser esa caja que les comento. Entonces los conceptos nuevos o definiciones en este punto es S es un símbolo inicial y la flecha dice puede ser o se compone de. Eso vendrían a ser los puntos adicionales. Y tenemos el S que es el estado o símbolo inicial que vendría a ser este de aquí, es decir, Q0. Entonces lo tenemos aquí. Tenemos la regla o principio. Dice que S, que es un estado inicial, se compone de una A y la letra mayúscula E. En este caso, la A viene a ser la primera transición que se visualiza, es esta, y está concatenado con la letra E, que viene a ser todo este proceso que se genera aquí. No sé si alguien tiene alguna duda con eso o algún comentario al respecto. ¿O está claro?
Por el momento sí, ingeniero. Ok. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora, o vamos a verificar, son los principios. Los principios o reglas que rigen a este autómata. Ya indicamos que ese viene a ser el estado inicial y que este está compuesto por la transición A y luego por E, que viene a ser todo este recuadro. Entonces, este vendría a ser nuestra primera regla. S está compuesto por A y E. ¿Sí está claro eso para todos? Sí, sí. Muy bien. Ahora bien, nuestra segunda regla o principio nos va a definir qué es esa E. Porque aquí ya tenemos claro que hemos visto en este punto. Vamos a cambiar el color. En este punto tenemos esto, ¿sí? El estado inicial y una transición con A. Y ahora vamos a ver qué es o de qué está compuesto este E. Entonces, para eso vamos a colocar E. Va a estar compuesto por... ¿Qué es lo que compone a E en primer lugar? Sería B, B elevado a la estrellita de Klein. Exactamente. Entonces vamos a colocar aquí B. Y ese vendría a ser nuestra segunda regla o principio. Ahora bien, es importante tomar en cuenta en este punto que si lo vemos aquí, entramos al estado Q1 y este va a tener una transición de V, pero esta V es minúscula y la que hemos colocado aquí va a ser mayúscula. ¿Alguno de ustedes sabe la razón de eso? ¿No? Es un símbolo no terminal. Es un símbolo no terminal, es correcto. Y este símbolo no terminal, vamos a tenerlo aquí. Entonces vamos a hacerlo aquí, perdón, vamos a ver. Cuando decimos que es un símbolo no terminal, vamos a tener el 3 y vamos a definir qué viene a ser B. B va a ser igual en este sentido a B B y el número 4, nuestro cuarto principio, va a definir que B
va a estar compuesto por A. Entonces, básicamente, esos serían nuestros 4 reglas o principios para este autómata. No sé si alguien tiene alguna duda con esto, alguna pregunta. Momento todo, ingeniero. Ok, perfecto. No sé si los demás, ¿alguna duda con eso? ¿O algún comentario? Nancy, Daniel, Dani. Parte de todo claro, ingeniero. Ok. Entonces, basado en lo anterior, podemos verificar las reglas o principios. Están escritas aquí nuevamente. S, que es inicial, va a estar compuesta por AE. E va a estar compuesta por B. B va a ser igual a B, D. Y B va a ser igual a A. Este sería un concepto o definición nueva, que este de aquí, este símbolo, representa, en este caso, un O. Entonces las reglas o principios quedan de la siguiente forma. S es igual a AE, E es igual a B, y B va a ser igual a B, B, o, en este caso, la letra A. Y con eso se define básicamente eh, los datos de ese autómata, de esa gramática que tiene el autómata. Vemos entonces la estructura formal de representar las derivaciones de una cadena. Dice que el concepto de definición nueva es la doble flecha. Se interpreta como deriva. Entonces, tenemos en este caso AA, un símbolo inicial que nos da para verificar o para validar esa, esa palabra que estamos utilizando aquí. Queremos verificar si la misma corresponde a esta gramática. Entonces, con el símbolo inicial S, sabemos que S va a pertenecer a A, que vendría a ser la primera, y una E. Y si recordamos, esta E es esta cerradura, que puede ser una B, una cerradura de Kring, en este caso, o podría ser en el segundo opuesto, una A. Es decir, estas cerraduras de Bs que van de forma intermedia no son obligatorias. Puede saltarse la misma y funcionar perfectamente. Entonces, podemos apreciar aquí que tenemos lo que es la respuesta, donde es válida ese dato. Y esto lo escribimos de la siguiente forma. S
deriva de A E y este deriva a su vez en A A. No sé si tienen alguna duda con eso. ¿O está claro? Está claro, ingeniero. Perfecto. Pasamos entonces al siguiente punto. Definición formal de gramática. Si recordamos, este término ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Y dice que la definición formal de gramática está compuesta, en este caso, por cuatro términos. G es igual a sigma, N, S y P, donde G viene a ser la gramática, que es lo que vimos en este momento. Sigma viene a ser el alfabeto. N es los símbolos no terminales, es decir, los que se derivan. S es el símbolo inicial. Y P es el conjunto de producciones. Tenemos las reglas o principios de G. Estas fueron las que se mostraron para este autómata que tenemos aquí. Y básicamente ese vendrían a ser nuestros datos. Podremos escribir entonces aquí. Tenemos el alfabeto. Sabemos que el alfabeto en este caso va a ser igual a AB. Tenemos N. Y N va a ser, dice aquí, símbolos no terminales. En este caso, los símbolos no terminales son todos los que aparecen del lado izquierdo de nuestras reglas o principios. Entonces, podemos agregarlos. Este es S, E, y B. Tenemos seguidamente el símbolo inicial, que viene a ser este, nuestro símbolo inicial. Ese sabemos que el símbolo inicial viene a ser S. Y finalmente P, que vienen a ser las producciones. Y para este ejemplo va a ser igual a 4. Cuatro producciones. Entonces ahí tenemos la definición formal de gramática para este autómata. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario al respecto? De mi parte, todo claro, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar un lapso de... Son las 12 en punto casi.
Ok, son las 12 en punto. Vamos a dar un lapso de 10 minutos aproximadamente para un receso y luego continuamos con la segunda parte de la clase. En esta segunda parte les voy a transferir unos videos para que puedan visualizar lo que es la jerarquía de Chomsky y luego vamos a hablar al respecto de la misma. Entonces, permítame, quiero ver, son 3, 7, 8. Entonces me pueden confirmar. Les voy a pasar la asistencia antes, perdón. ¿Me confirman que tienen acceso a los videos? Gracias, Víctor. Ok, entonces me gustaría que puedan indicarme qué lograron visualizar en el video. Algunos puntos importantes que hayan logrado captar en el mismo, conceptos o definiciones. Ingeniero, en el video mencionaba las 4 fases en que se dividía la jerarquía de Chomsky. Ok, sí, gracias. Vamos a ver quién no tiene abierto su cámara todavía. Henry. ¿Qué nos puede decir acerca del video, Henry? No está Henry conectado. Juan Carlos Aloj. Tampoco está Juan Carlos. Micaela. Roberto Carlos. José Eduardo. Pedro Ricardo. Ever Ramírez. Dani. Ever. Ahí está Ever. ¿Qué nos puede decir del video, Ever? No lo entendí muy bien, Inge. No lo entendió muy bien. ¿Lo logró ver completo? No tiene activo su micrófono. Se me fue la conexión hace rato, Inge, y no vi el video. Ah, ya.
Ok, le agradecería que los puedan ver más adelante. De igual vamos a hablar del tema. Vamos a ver, José Eduardo. Pedro, Ricardo, ¿qué nos puede decir del video? Buenas tardes, Inge. Adelante. Pues de lo que yo entendí del video, pues habla de la jerarquía de de los diferentes, en este caso, los 4 tipos de gramáticas, cómo están ordenados jerárquicamente según la aportación de este hombre llamado, ya no me recuerdo del nombre, pero su Chomsky. aportación su aportación fue de como poner en ordenar jerárquicamente los diferentes tipos de gramáticas y pues Oh, cada uno con sus definiciones. ok, gracias. Vamos a ver. Roberto, Henry, Juan Carlos, Walter. Veo que no están activos todavía. Bueno, entonces vamos a ver algunos puntos. Dice que en 1956, en primer lugar, este personaje Noam Chomsky desarrolló o definió una clasificación específicamente para las gramáticas formales que generan lenguajes formales. Esta clasificación va desde 0 hasta 3. ¿Sí? Las gramáticas 0, vamos a verlo en pantalla. Permítanme un momento. Tenemos aquí Noam Chomsky. Es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Esta persona también indica de que trabaja en el MIT, que es una universidad en Estados Unidos. Y básicamente su contribución es esta jerarquía, la cual lleva su nombre, jerarquía de Chomsky, que es una clasificación jerárquica de distintos tipos de gramáticas formales que generan lenguajes formales, tal y como acabamos de ver en el ejemplo anterior. Entonces, tenemos esta jerarquía, donde están la tipo 0, que son sin restricciones, la tipo 1, lenguajes dependientes del contexto, la tipo 2, lenguajes libres de contexto, y la tipo 3, que son los lenguajes regulares. Tenemos las gramáticas formales. Pudimos apreciar antes el significado de esto. Dice que una gramática formal consta de un conjunto de símbolos, finito de símbolos terminales, que estas son las palabras en un lenguaje formal, un conjunto finito de símbolos no terminales, un conjunto de reglas de producción con un lado izquierdo y otro derecho y un símbolo inicial. Entonces, tenemos aquí este conjunto que está definido. Y los tipos de gramáticas son los siguientes. Gramática tipo 0 o sin restricciones y recursiva.
Dice que esta es una de las principales gramáticas, que todas están involucradas o al menos deben ser parte de una de estas. Es un lenguaje formal para el cual existe una máquina de Turing que acepta y se detiene con cualquier cadena de lenguaje, pero puede parar y rechazar o bien iterar indefinidamente. En la parte izquierda tiene que haber un símbolo terminal. Respecto a sus partes derechas de producciones, no hay ningún tipo de restricciones. Entonces aquí tenemos el ejemplo de este tipo de máquina, de este tipo de gramática, perdón, donde A se compone o puede ser AB y B se compone de A. Esto vendrían a ser las gramáticas de tipo 0 y son máquinas de Turing. Eso era lo que definía específicamente. Tenemos las gramáticas de tipo 1. Dice que son estas dependientes del contexto. Generan lenguajes dependientes de contexto. Contienen reglas de producción de la forma de A, beta y D y beta. A es un símbolo no terminal. Podemos apreciarlo aquí. D, B y Y son cadenas terminales y no terminales. Y D y B pueden ser vacíos, pero ha de ser distintos del vacío. Entonces describe que en este caso, estas son sensibles al contexto y no van a producir lambdas. Estos son autómatas lineales. Se conocen como autómatas lineales netamente acotados. Esta vendría a ser el segundo tipo de gramática. Y las gramáticas tipo 2 dice que son independientes del contexto o libres de contexto. Dice que son los que generan los lenguajes libres de contexto. Están definidas por las reglas de la forma B pertenece a o está compuesto por W, donde en este caso B viene a ser un símbolo no terminal y W viene a ser una cadena de terminales y no terminales. Por eso se define con W, que en este caso vendría a ser una cadena o una palabra. Es una cadena de terminales o no terminales. Estas libres del contexto se utilizan en la sintaxis de programación generalmente y están definidos en lenguajes, en varios de los lenguajes de programación. Entre ellos probablemente y los más comunes van a ser C. El otro lenguaje podría ser Java. Y el último que mencionan en el video es Prolog. Y son aquellos definidos como autómatas de pilas, o los que trabajan con autómatas de pilas.
Un autómata de pila. Antes de visualizar la última, tenemos una definición de lo que son los lenguajes regulares, porque la última pertenece específicamente a lenguajes regulares y dice que un lenguaje regular es un tipo de lenguaje formal que satisface las siguientes propiedades. Los lenguajes más sencillos que se consideran son los lenguajes regulares, es decir, los que se pueden generar a partir de los lenguajes básicos, con la aplicación de las operaciones de unión, concatenación y cerradura de Kleene, un número finito de veces. Si apreciamos aquí, tenemos en este caso una cerradura de Kleene. Tal y como vimos en el ejemplo anterior, tenemos una concatenación del primer dato con una cerradura de Kleene que puede darse o no esta dentro de la misma, y finalmente con una transición de A. Sería esta la que hemos visto. Finalmente tenemos la gramática tipo 3, que son las gramáticas regulares. Dice que generan los lenguajes regulares. Las reglas se restringen a un único no terminal en la parte izquierda y una parte derecha compuesta por un único terminal, que pueden estar seguidos o no de un único no terminal, es decir, normas del tipo. Entonces, este vendría a ser básicamente como este ejemplo que hemos visto aquí. No sé si tienen alguna pregunta con eso. ¿No hay preguntas? De momento todo claro, ingeniero. Claro, ingeniero. Ok, ahora bien, la pregunta en este punto es, ¿por qué necesitamos ver este tipo de conceptos o definiciones? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Ingeniero, yo creo que estamos viendo estas definiciones porque de esta manera un compilador realiza todo el trabajo para empezar a pasar, o es decir, traducir de un lenguaje a otro. Es correcto. Este es el proceso que va a generar básicamente un compilador. Y en esencia, tenemos que conocer la sintaxis que va a tener el lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en lo que es la programación, vamos a utilizar ciertas palabras. Se reconocen como palabras reservadas. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna de estas? ¿De algún lenguaje de programación en específico? If, Switch. else, por ejemplo. Es correcto. Entonces, todas esas palabras deben irlas y las va a reconocer en sí lo que es el compilador. Y lo que va a hacer es una lista de esas palabras. Y obviamente la gramática, como indica, va a verificar el orden que tienen las mismas y validar que esté correcta su sintaxis. Entonces, por eso es importante conocer estos puntos. Voy a transferirles por este medio la asistencia.
¿Me pueden confirmar que tienen acceso a la misma? ¿Sí tienen acceso? Sí, ingeniero. Ok, Sí, sí. perfecto. Entonces, solo les voy a mostrar ya para finalizar. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Me confirman que logran visualizarlo? Y se logra visualizar, ingeniero. Ok, entonces aquí podemos apreciar que tenemos un código fuente a evaluar. Eso es algo que ustedes van a tener que desarrollar. Pueden apreciar que se está agregando un código fuente con una cierta cantidad de sentencias, ¿sí? Y este es únicamente la primera fase de lo que es un compilador. Es el analizador léxico, ¿sí? Entonces, una vez que se agrega este código fuente en este cuadro de texto, lo que va a hacer el analizador léxico es validar los datos que se están incluyendo. Podemos apreciar aquí, por ejemplo, tenemos una instrucción if. Eso vendría a ser una palabra reservada. Luego hay un espacio en blanco. Luego un número entero. Operadores matemáticos. En este caso es la suma. Un número entero. Operadores matemáticos. Un identificador. Un espacio en blanco. Y una instrucción den, que también sería una palabra reservada. Entonces, más o menos, esta es la actividad que ustedes van a desarrollar en la primera fase del analizador léxico para el curso de compiladores. No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso o algún comentario.
¿O está claro? Hasta el momento creo que no, ingeniero. Ok, perfecto. Como pueden apreciar aquí, básicamente el analizador léxico lo que hace es validar los datos que se están agregando en este cuadro de texto. Obviamente, aquí hacen falta las demás fases, el analizador sintáctico y el analizador semántico, que lo que van a ir viendo es que la estructura sea correcta. En este caso solo estamos viendo la primera fase, el analizador léxico, que va a reconocer el código fuente que se está ingresando y nos va a dar en esencia un listado de esos datos que se han ingresado. Vamos a ver. Solo dame un momento. Entonces recordemos, en este caso, viene a ser el analizador léxico, pero también está el análisis sintáctico. Cuando hablamos de un análisis sintáctico, nos referimos específicamente a cómo van ordenados las instrucciones o la sintaxis que tiene un determinado lenguaje de programación. En este caso, va a depender mucho del lenguaje que se está utilizando. Y, por ejemplo, si aquí hay un if, en este caso dice 2 más 3 más a. Esto no es un condicional, no es una condición, digamos, que se esté cumpliendo. Entonces, el análisis sintáctico tendría que verificar que esta sí sea una condición que se pueda cumplir para que se ejecute una determinada instrucción. Eso vendría a ser la segunda fase, que es el análisis sintáctico, y luego el análisis semántico. Pero en esta primera parte, que es el analizador léxico, pues solo nos va a reconocer en sí los datos que estamos ingresando y los va a estructurar dependiendo de los mismos en un lexema y les va a dar un valor o un token. Esto vendrían a ser los tokens que se van a agrupar en el mismo. Entonces, como parte de este proyecto, esto va a ser una parte del proyecto final en sí. Y entonces me gustaría que ustedes empezaran a evaluar cómo desarrollar esa aplicación. No sé si está claro. Y algo importante es que ustedes pueden seleccionar el lenguaje que prefieran para el desarrollo del mismo. No sé si hay alguna duda al respecto. Ingeniero, con respecto al compilador, ¿cuántas fases hay que hacer? Para este curso específicamente van a ser solo la parte del backend. Perdón, solo, no, el backend no, el front-end, la parte del análisis, que en este caso viene a ser el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Esas tres fases son las que van a hacer en una aplicación ustedes para el proyecto final. Muy bien. Entonces, como actividad para ustedes, en este momento, pues deberían de empezar a ver cómo hacer el análisis léxico. Seleccionar un lenguaje de programación. Podría ser Java, tal como pueden visualizar en este ejemplo.
Puede ser C o el lenguaje que ustedes consideren o prefieran, especialmente que tengan un conocimiento amplio del mismo, para que se les facilite un poco más, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con eso. Por el momento ningún ingeniero. Perfecto. Entonces, vamos a ver la asistencia. Ya se agregaron todos a la asistencia, ¿verdad? Permíteme un segundo, solo quiero ver cuántos hay en la asistencia. Antes de terminar. Voy a tener el video también de este.